Llega el momento de hablar con Eduardo Cardosa. Él es secretario ejecutivo del Movimiento Acción Migrante, MAM Chile, y sin duda que tenemos mucho que conversar a partir de la situación, precisamente los migrantes de la localidad nortina de Colchane, que ha generado mucha preocupación. Se habla derechamente ya de una crisis migrante en el país, de una situación muy compleja de manejar, porque además despierta reacciones de tan distinta índole, ¿no? Así que para entender bien el contexto de lo que pasa allá, para poder conocer también, ¿no?, la realidad migratoria, en particular de Colchane, vamos a hablar con Eduardo Cardosa, secretario ejecutivo del Movimiento Acción Migrante. Eduardo, ¿cómo te va? Bienvenido a La Voz de los que Sobran. Muchas gracias, le agradezco la invitación y a las órdenes para conversar de estos temas que nos interesan tanto. Tal cual. La situación migrante en el país, bueno, una situación urgente desde hace mucho tiempo, pero sin duda que lo que nos convoca en esta oportunidad, en estos días, en estas semanas, es lo que pasa allá en Colchane. Estaba leyendo que el alcalde de esta localidad, de esta comuna, cifraba ya en 1.800 los migrantes que han llegado a ese lugar desde Bolivia, principalmente, ¿no? Y es algo que claramente ha superado la expectativa de una localidad que tiene habitantes que no son más de 1.600. Situación muy compleja, se habla de recursos de protección, hay un montón de trámites que quedan muy pendientes, son personas de carne y hueso, iguales a nosotros, los que están ahí, niños, gente mayor, escapando de la pobreza. ¿Qué podríamos decir? ¿Qué reflexión podríamos sacar a partir de lo que está pasando ya en Colchane? Mira, nosotros estamos perfectamente en contacto con la gente de allá, de las organizaciones migrantes, incluso de los sectores académicos que están trabajando en el tema. Nos da mucha preocupación y mucho dolor porque desde hace mucho tiempo que venimos anunciando de que las políticas restrictivas en este sentido podían generar situaciones de este tipo y evidentemente la situación que están viviendo la, digamos como Iquique, son situaciones en donde evidentemente se ha hecho a nivel central y están tratando y con mucho respeto hacia las personas, hay que decirlo también, ojo, tratando de hacer lo que pueden, pero llegó a situaciones límites. Y lo que estamos viendo, además de respuesta institucional, lo acabamos de ver hoy con la nueva resolución que va a militarizar la frontera, tampoco es una solución que que resuelva nada. La experiencia es que la militarización de fronteras, los militares no tienen especialidad en temas migratorios y evidentemente lo que se va a lograr es nada más que una cuestión comunicacional. ¿Por qué? Porque el flujo migratorio que se está dando en la región lo venimos abordando todos los países. Y ese flujo migratorio, como todos los flujos migratorios, no nacen en las fronteras de los países, sino que nacen lejos. Y corresponde, sí, a los países dar una solución global. Y lamentablemente este gobierno, al no firmar el pacto global, no establece políticas de conjunto con la región, que es lo que les corresponde para abordar el tema humanitario que afrontan las comunidades venezolanas que están en desplazamiento. Para nosotros eso es fundamental y los tenemos acá. Y en la medida que le tengamos a las personas acá, tenemos que hacer dos cosas. Una que se está haciendo, que es el control sanitario, pero otra que tiene que ver con la condición de seres humanos que representan estas personas que están en movilidad y tratar de generarle condiciones mínimas de vida. Para eso se exige una regularización y esa regularización tiene que ver con la condición de refugio, sí, con la condición de precariedad en la cual viven. Y eso, Eduardo, no se resuelve por el momento. Dime. No se resuelve tan rápido tampoco, ¿no? Un tema más complejo. Te quería comentar que acá en la radio, hace un par de días, hablamos con el alcalde de Colchane,
habló con Freddy en Razones Editoriales, Javier García, y hizo ver un tema que, claro, también ha cruzado un poco la discusión en estos días. Decía, hay una suerte de discriminación. Si se tratase de Las Condes, la atención del gobierno sería distinta, dando cuenta, insisto, de la llegada masiva de inmigrantes que cruzan la cordillera a pie, ¿no? Y que ha desatado esta crisis humanitaria nunca antes vista en una comuna con muy pocos habitantes, ¿no? Solo la semana, creo que solo el fin de semana llegaron 1.000 personas. En las primeras últimas semanas ya sabemos son 1.500. ¿A ti te parece que existe también un sesgo en ese sentido o no te parece que sea tan así como lo plantea el alcalde de Colchane? Es evidente que existe sesgo y es evidente que que si es en Santiago y si es en sectores, además, como lo cita el alcalde, se va a reaccionar de otra forma. El problema es que se está dejando, digamos, no se está abordando un problema y el no abordarlo y el tener posiciones racistas, lo que está generando es muchísimos problemas. Se está dando una situación que es bien particular, porque a la migración se la utiliza políticamente y los discursos de odio en el norte, en esa zona, son enormes, pero sin embargo no se adoptan soluciones reales y quienes están buscando son los alcaldes, es el alcalde de Colchane, es la gente de Iquique, que está buscando soluciones, pero se ve enfrentado a una realidad que es el gobierno el que tiene que dar solución. Ahí hay que escuchar muy bien las indicaciones que están dando las organizaciones, que están dando los académicos de la zona, que están dando los municipios con respecto a la situación que hay. Lo que preocupa, Eduardo, es que, solo un apunte, Daniel, lo que preocupa es que pareciera que la discusión tiene que ver con un control migratorio, con un control de frontera, pero lo que hay allá es una crisis humanitaria muy grande, de gente que, por la desesperación, también se está tomando casas, se están cometiendo ilícitos, ¿no? Instalados ahí. Si tú me permites, sin ninguna protección. Para sumar lo que tú dices, para sumarle a lo que tú dices, mira, a ver, yo quiero hacer un par de cosas decir un par de cosas que son desde un poquito de la guata, porque no soy experto en lo que es migraciones, pero creo que tiene que haber soluciones. Este no es un problema que haya nacido para Chile desde hace un par de años. Este es un problema que en Europa se da hace bastantes años, en Italia, con los que cruzan desde el frente, los que llegan a España por Ceuta y Melilla, los que cruzan... O sea, el problema está en el mundo y ya se han discutido soluciones y se han buscado la forma de tratar el tema migrante, el tema humanitario. Entonces acá en Chile no podemos decir, estamos con este problema que se reventó y no hacernos cargo. En la frontera entre Bangladesh y Myanmar, ex Birmania, hay 1 millón de personas viviendo. O sea, no viven bien, viven pésimo, pero viven o sobreviven. Se puede hacer cargo del tema. Y acá tenemos, según el intendente regional, 10.000 personas entre agosto y diciembre. Estamos hablando de que no es tantas personas en un país, hay que hacerse cargo. Yo no sé la fórmula, pero hay que hacerse cargo. Yo comparto plenamente con lo que dice Carlos Mancilla, en términos de... Perdón, Carlos Mancilla. Don Eduardo, en términos de que hay que hacerse cargo del tema sanitario, que está, porque en el gimnasio de Colchane lo están viendo la cosa de salud, pero el tema de los derechos humanos hay que hacerse cargo y hay fórmulas, hay formas que otros países en acuerdos internacionales se han hecho. Entonces, acá yo siento que el alcalde de Colchane, la gente de Iquique, tiene razón al pedirle al gobierno central, hágase cargo. Esto, hay fórmulas, hay situaciones que esto se puede manejar de alguna forma. Hay soluciones que se han discutido largamente y no mandar a poner militares en la frontera. ¿Qué van a hacer? ¿Van a decirle a la señora que viene con 2 guaguas no puede entrar a Chile? ¿Vamos a hacer una zanja, como dice Kast, para que no pasen? O sea, si no es así, viene de Venezuela caminando o viene de Bolivia caminando y decir, no, usted no puede entrar acá con un militar con un rifle. No puede ser. Hay que hacerse cargo de una forma inteligente. Hay fórmulas, hay discusiones, mucha discusión, hay convenios internacionales. Entonces,
a mí la irresponsabilidad del gobierno de usarlo políticamente realmente a mí me tiene anonadado. Y lo último que quería decir, con esto termino, el otro día vi un llamado en Iquique a una marcha contra los inmigrantes. Yo encuentro de una miseria esa gente, de una miseria, porque están ocupando nuestras plazas para poner sus carpas, están viviendo en la playa. Perdón, son gente que no tiene, que viene con miedo, que viene con hambre, y usted quiere hacer una marcha en contra de ellos. O sea, por favor. Hassan, no sé si tú quieres preguntarle algo a Eduardo. Bueno, yo tenía específica, quizás para resumir un poco todo lo que hemos conversado, ¿ya? Porque Eduardo al comienzo de todo esto que las políticas restrictivas del gobierno han generado esta situación, ¿ya? Entonces, para los que nos están escuchando, aclarar esa línea de causación y cuáles son las políticas específicas del gobierno que han generado esta situación. Y la segunda pregunta, y perdón por lo exigente de eso, si tuviera que tomar 3 medidas para resolver eso, ¿cuáles son las 3 más importantes? Mira, después del 2018, con la implementación de las nuevas políticas migratorias del gobierno, y la del Pacto Global, del Pacto Mundial de Migraciones, se establecen una situación en donde por un lado, en las políticas internas se plantean las visas consulares para ciudadanos de Venezuela y de Haití. Esas visas consulares tenían requisitos que son incumplibles para las personas de Venezuela, en una condición en que la situación económica de Venezuela estaba haciendo de que mucha población se desplazara. Hay que tener en cuenta que bueno, además, la no firma por parte del gobierno de Chile del Pacto Mundial de Migraciones no favoreció el establecimiento de medidas digamos, de acuerdos regionales con respecto al tema migratorio. En este tema hay que hablar un poco más, porque esto tiene historia, y lo que era la política migratoria de la región sufrieron cambios, y evidentemente Chile se despegó de ese tipo de acuerdos que habían, que se manifestaron en todo lo que tenía que ver con, digamos, desde el 2002, con la creación del Mercosur, todas las políticas regionales, y que establecían acuerdos en la región con respecto a los temas migratorios. Entonces nos enfrentamos en una situación en donde cada gobierno, la inexistencia de esos acuerdos hoy, y cada gobierno fortaleciendo fronteras y pensando de que este fenómeno humanitario que está sufriendo el pueblo, la gente venezolana que está migrando, se lo saca fuera de fronteras como que fueran a vivir en la estratosfera, porque si todos los países cierran la frontera, ¿en dónde va a vivir este grupo humano de personas que está en movilidad humana? Entonces yo creo que hay que tener un poquito más de... Estamos en un momento en donde el COVID nos mostró que hay temas que hay que resolverlos a nivel mundial como humanidad, porque si no, no tienen solución. Y estamos frente a problemas en donde, como donde tenemos que asumir como latinoamericanos que tenemos una responsabilidad frente a esta situación, porque muchos latinoamericanos, cuando tuvieron problemas en sus países, también hay que reconocer y recordar que Venezuela y Argentina fueron los países que más recibieron migración durante mucho tiempo en la región. Entonces, yo creo que tenemos que tener una visión un poquito más de humanidad, un poquito más de región también, y un poquito más en el sentido de resolver estos temas. Eso por un lado. Por otro lado, con respecto a la situación que nos golpea y lo que me pedía Hassan, 3 medidas. Regularizar inmediatamente a las personas que están acá. Reconocer reconocer el refugio de muchos, reconocer la precariedad con que se está, y esa medida que muchos, con todos los discursos de odio y los discursos de exclusión que se han
establecido pueden considerar que es la peor de las medidas porque se va a llenar de gente el país, yo les digo que no. Y que es la mejor medida, ¿por qué? Porque en la medida en que las personas estén regulares en el país, si mañana no encuentran trabajo, van a seguir a otro país buscando el trabajo, buscando el lugar donde radicarse. Y si están regulares y si van a acceder más rápidamente, no le van a pedir nada al gobierno. La migración generalmente no pide ayudas al gobierno. La migración lo que pide es tener los derechos mínimos para poder trabajar y ganarse la vida como cualquier persona. Y si no se la puede ganar en un país, se desplazará a otro hasta que logre establecerse en un país. Pero además tiene otra cosa muy benéfica para el país. Y es que esto no es marketing comercial. Y las personas a que en un momento en que necesitaron una mano, se la dio, son agradecidos eternos con ese país y con ese pueblo. Es complejo el tema, tal cual lo decíamos, ¿no? Es un tema de control migratorio, es un tema de crisis humanitaria. Tú das, claro, medidas concretas, porque el tema es urgente. Uno se hace la pregunta más elemental. ¿Cómo puede una comunidad tan pequeña recoger a tanta gente que necesita donde dormir, comer, pensar en empleo, algo que razonablemente podría demorar un poco más? Entonces, la emergencia inmediata, ¿qué hacer al respecto, Mira, Eduardo? Ahí hay un tema que es que evidentemente es transitorio. El pase por Colchane y el pase por Iquique para muchas personas es transitorio. Muchas de las personas que vienen en reunificación familiar y eso hay que resolverlo inmediatamente. Y muchas de esas personas, además de después de estar el periodo que tienen que estar en cuarentena, periodo para el cual hay que generar infraestructura mínima porque el pueblo no la tiene, y lo que se está viendo muchas veces es eso, digamos, el intentar que esas personas, regularizar a esas personas, primero, regularizarla no implica como cualquier persona que tiene la posibilidad de ingresar al país que lo pueda hacer, teniendo en cuenta la situación en que ellos están desplazándose, y generar a la municipalidad la posibilidad de poder actuar, porque la municipalidad se maneja en el universo de sus habitantes, no de los habitantes que llegan. Y eso yo creo que el Estado perfectamente tiene que abordarlo. Y si muchas veces lo que preocupa son los costos, yo le puedo decir que los costos los estamos pagando todos los que hemos migrado antes durante mucho tiempo, que le estamos aportando muchísimo al Estado. La otra vez hicimos un cálculo ingenuo para hacer una estimación, y nada más que consumiendo los migrantes que estamos en Chile 3.000 pesos para comer, generamos $1 millón en IVA todos los días, que salda largamente lo que se invierte en migración en todos los rubros. Entonces, si es por costo, es eso. Lo pagamos, y lo va a pagar esa gente, porque la gente que se quede en el país va a producir y va a trabajar. Y cuando se necesite, y que se va a necesitar levantar la economía, porque hay que acordar la zona Europa después de la guerra, y cómo quienes no habían nacido en los países ayudaron a levantar esos países. Eduardo, déjame aportar un par de datos. La crisis allá en Colchane, según describe Javier García, el alcalde de la localidad, tiene que ver con una llegada masiva de extranjeros que en su mayoría, hay que decirlo, son venezolanos. Él dice que hay 235 niños, además de embarazadas y personas en situación de discapacidad, dentro del universo de 1.800 personas que han llegado ya en los últimos días. El jefe comunal dice que está viviendo una situación de saturación del sistema de salud, porque estamos además, hay que recordar, en plena pandemia,
y que todas las noches se recibe gente con hipotermia. Una vez más, el norte de Chile no necesariamente implica un clima benéfico, digamos, en términos de temperaturas de noche. Bien sabemos que ahí la cosa cambia dramáticamente. Dice, por ejemplo, que antes de ayer tuvieron a 226 contrataciones de lesiones y que se ha trabajado la suspensión de ferias libres, actividades culturales. Por lo tanto, existe un fuerte compromiso, dice, de la ciudadanía por evitar contagios. El tema es que el alcalde Colchane, Javier García, pone al gobierno central le pone un límite, ¿no? Dice que si de aquí al lunes no se trasladan las personas, ellos como municipalidad van a interponer un recurso de protección para tratar de dar salida a esta situación que se está viviendo allá en el norte. Hassan, te doy la palabra. Sí, yo ahora escuchando el análisis de Eduardo, creo que ahora estamos focalizando en el sentido en que esto es la responsabilidad del gobierno, ¿ya? Si uno hace un poco de memoria, eso empieza con que Piñera hizo todo el triste espectáculo de ir a Colombia, a la frontera con Venezuela, para pasar supuestamente su ayuda humanitaria, que luego de investigaciones de New York Times en Estados Unidos demostraron que los grupos de Guaidó, el presidente autodesignado en Venezuela, que habían robado gran parte de esa supuesta ayuda humanitaria. Un show mediático vergonzoso solamente para satisfacer el ego de Piñera, que quería competir con Bachelet como una figura internacional, ¿ya? En la política internacional. Entonces, primero cuando hizo todo ese triste espectáculo, él empezó invitando a los venezolanos a venir. Entonces la raíz de eso es que ellos empiezan, bueno, somos el oasis, queremos que vengan todos los pobres venezolanos, ¿ya? Entonces ellos tienen primera responsabilidad por eso. Después cuando vienen las personas y no querían eso, fue probablemente un ejercicio retórico, entran y el gobierno se encuentra en esta situación de no saber qué hacer y tienen como jefe de Departamento de Extranjería e Inmigración, ¿cierto?, a Álvaro Belolio, una persona que tiene ninguna experiencia en política pública y política migratoria. Pusieron un computín que de números sabe un poquito, pero de política pública absolutamente nada. Bueno, esto es un gobierno de los incompetentes. Y al final lo que empieza Belolio con el argumento que Eduardo mencionó, que al final si uno regulariza a las personas, uno termina atrayendo a más. Pero siempre cuando uno habla de migraciones son dos factores. El factor de atraer y el factor de empujar. Y los venezolanos vienen empujados por las sanciones férreas de Trump, que al final están destruyendo, estrangulando la economía venezolana. Hay hambre, hay malnutrición, hay un desastre. Entonces, independiente de lo que hace Chile, regularizar o no regularizar, van a seguir viniendo porque hay un empuje. Esa política me hace pensar en la vergonzosa política de la Unión Europea con el mar Mediterráneo, donde había financiamiento para el rescate de personas, niños que estaban muriendo ahogados en el mar Mediterráneo. Y yo tuve peleas con personas, de verdad, yo soy relativamente tranquilo, creo, a la hora de debatir, pero me impresionó la desfachatez de personas que yo conozco de infancia, de debate en Inglaterra. No debemos rescatar a los niños del mar porque eso va a generar un factor de atraer a más a arriesgarse a cruzar el mar. Eso más que desfachatez, eso más que desfachatez, Hassan, para que sigas tú, claro, es falta de humanidad. Ese es el fondo del problema, ¿no? Totalmente, no podía creerlo. Que las personas en serio que estaban argumentando eso, que es primero no entender que el factor que al final va impulsando la migración es los problemas internos de que están tratando de escapar las personas, no cuán atractivo es el país de recepción. Pero de todas formas, eso de vamos a dejar morir las personas, vamos a dejar que ellos sigan ahogándose, porque literalmente estaban cortando el presupuesto para los barcos que estaban rescatando a la gente. La ONG que estaban trabajando ahí rescatando a la gente del mar, no, eso no se puede hacer. No, fue terrible. Y la misma lógica acá en la frontera con Bolivia, que simplemente no quieren ayudar a las personas. Es exactamente como dices, Mauricio, una falta de humanidad. Y la última cosa es que es bien importante entender eso en términos económicos, ¿no? Las personas entran, ¿ya?, y buscan entonces regularizarse. Y entonces la gente responde, pero esas personas entonces nos están robando el trabajo o nos están robando los cupos en los colegios y todos los demás. Un migrante regularizado que busca un trabajo, ¿ya?, y entonces hace cualquier trabajito, roba tu trabajo, entonces como, no sé, obra de construcción. Gana su dinero. Va con ese dinero, ¿qué hace?
busca sentarse en un restaurante para comer, ¿no? Ahí un carrito de sopapilla, compra cosas. El migrante compra. Y si el migrante demanda, entonces el migrante genera empleos, ¿no? Es la cosa básica. Es curioso que de repente la derecha se olvida de lo que es el principio básico de economía y del capitalismo. Los migrantes, cuando se regularizan y trabajan, generan primero demanda y entonces empleo, y dos, pagan impuestos. El IVA cuando compran, y ese dinero va al Estado, que entonces puede proveer más servicios sociales. Entonces es un beneficio económico que viene, no un costo. Entonces el argumento económico no se defiende, el argumento de no querer atraer es una falta de humanidad, y todo eso es culpa de Piñera, que habla sin reflexionar. Son una triste condena del gobierno. Déjame, Hassan, leerte algunos comentarios de la gente en Facebook. Carlos Rojas dice: el bloqueo económico bestial, dice él, de Estados Unidos a Venezuela y Cuba viola todo tipo de derechos por una ideología que trata de proteger los intereses económicos del FMI de Estados Unidos y la Unión Europea. Bueno, él dice, haciendo pasar hambre a la gente. Eso es lo que dice Carlos Rojas. En YouTube, Inés Rodríguez dice: Colchán es muy preocupante por los derechos humanos, de los migrantes, tal cual lo decíamos, una crisis humanitaria. Gloria Galvez: yo anduve en Mapocho hace 2 días atrás, dice ella, y morí. Muchos inmigrantes pidiendo limosna y sin ninguna protección. En Facebook, René Fuentes dice: los chilenos no debemos olvidar que en época de la dictadura muchos se fueron y encontraron buena acogida en Venezuela, Australia, Suecia, en ambas, Alemania, España, en otros países más. Y en YouTube también Inés dice: Delgado, se refiere al ministro del Interior, debe ir al norte ahora y buscar soluciones. Y Rosángel Vargas dice: me parece terrible la inmigración en el norte. Hay un comentario ahí, Eduardo, que yo creo que es importante recoger, porque claro, podemos caer en la trampa de fijar a la hora de hablar de la crisis migratoria solo la mirada de lo que está pasando en Colchane, pero hay muchos que ya están dentro de nuestro país, en distintas ciudades, viviendo situaciones muy precarias, un poco haciéndonos cargo de lo que decía esta oyente que había visto situación tan precaria de inmigrantes en el sector de Mapocho, acá en Santiago. ¿Qué se puede decir al respecto? ¿Cuál es la situación en general de los migrantes en el país? Hay una cuestión que es evidente y que del 2018 en adelante lo vemos, y es que las políticas migratorias que estableció el gobierno, que llevó adelante Álvaro Belolio, pero que en general son las políticas del gobierno, han irregularizado una cantidad enorme de personas. No solo las personas que ya estando irregular en el país por la disfuncionalidad de todo el sistema que tienen de virtual de comunicación, y las citas enormes, atrasos. Hay una situación enorme en ese sentido. Y hay otro problema gravísimo que tiene que ver con esto que estamos hablando también, y es que no hay mecanismos, y tampoco se pretende, porque lo que se pretende es condenar, más buscar solución a la irregularidad. No hay mecanismos de salir rápidamente de la irregularidad para las personas. Entonces, y esto lo dicen académicos, gente que está siguiendo el tema constantemente, hay un crecimiento como no ha habido nunca de los niveles de irregularidad. Y los niveles de irregularidad tienen que ver con la precariedad, los niveles de irregularidad tienen que ver con dificultades en todos los aspectos. Y eso, si todos estamos sufriendo la situación de COVID en Chile, imagínense lo que puede ser a gente que está hasta con dificultades hasta para cobrar, porque se le venció, por más de que se reactive, se le permitió, se prorrogó la validez de los documentos de identidad. Cuando uno va al banco con un documento vencido, no se lo acepta. Y entonces hay mucha gente que no puede ni siquiera cobrar su sueldo, tienen que hacer unas movidas increíbles para poder cobrar un cheque. Entonces, hay una situación bien compleja en ese aspecto y que es resultado de las políticas que se están llevando adelante.
Hay otro tema que me importa también con respecto a lo que habló Hassan, que es cómo se promueve migración. Cuando se dice acá y en pleno discursos, la utilización política de la migración, yo creo que es una cuestión que hay que tenerla muy claro, porque en los hechos no se hace nada, pero políticamente se utiliza la migración. Y cuando se hablaba en el periodo de discusión de la ley migratoria, de que a Chile iba a llegar después del COVID 1 millón de personas, lo que se está forzando, lo que se está impulsando es a que lleguen personas. De la misma forma que cuando se invita a las personas a que lleguen en Cúcuta, lo que se le está diciendo es que vengan al país. Entonces hay que ser muy responsables, porque si nos, digamos, cuando defendíamos enfoque de derechos humanos, a nosotros se nos acusó de cualquier cosa. Se dijo que queríamos que no hubiera fronteras, que estábamos tirando, no sé, que éramos irresponsables, que éramos buenistas. Esa apareció una palabra que copia de Europa, porque parece que ese término surgió en Europa, ni siquiera hay creatividad en eso. Pero bueno, el respetar los derechos humanos no es ser buenista, el respetar los derechos humanos es garantizar para todos un estándar mínimo, y respetar también, tener en cuenta de que vivimos y que somos humanidad. Y en el sentido de Colchane, en el sentido del norte, hay que escuchar mucho a la gente que está allá, a los migrantes que están allá, a las academias que están allá, porque la ciencia allá hay un núcleo de estudio de la frontera que han dicho de hace mucho tiempo los problemas que se están generando, y que han hablado clarito con respecto a que militarizar las fronteras no es solución de nada. Militarizar la frontera es una medida comunicacional que no resuelve ningún problema. ¿Por qué? Porque lo ha dicho hasta misma autoridad, el ministro de Defensa y todo lo demás, que 700 kilómetros de frontera que hay en la zona del Tamarugal son incontrolables, y que el tema no está ahí. El tema de los derechos humanos de las personas en movilidad no está en controlar las fronteras. Y los países no son aislados. Chile está en el mundo, y tiene responsabilidades con su región y tiene responsabilidades con la humanidad, como todos, y contrariamente a lo que piensa, que esto es un gasto, quizás en poco tiempo, cuando veamos lo que podamos, las potencialidades que la migración está dando a futuro y lo que está aportando ya y se oculta, porque en definitiva se está ocultando, veamos de que tenemos que ser un poquito más humanos, y que siendo un poquito más humanos vamos a generar una sociedad mucho más integrada y mucho más grande, porque el crecimiento se da en muchos aspectos. Se da el crecimiento económico, pero también para el crecimiento económico se necesitan personas con derechos, se necesitan personas que sean capaces de... Y eso no se hace en personas a las cuales explota, niega cuestiones mínimas como un carnet de identidad. Muy bien, Eduardo Cardosa, ha sido un gusto hablar contigo, secretario ejecutivo Movimiento Acción Migrante, hablando en particular de lo que se está viviendo en Colchane, en el norte del país, con esta crisis migratoria, crisis humanitaria también, yo me atrevería a decir, que se está viviendo allá, pero también con la situación migrante en el país en general, con todas las vicisitudes, digamos, ¿no?, que contempla enfrentar este asunto con el gobierno que tenemos y la época en que vivimos también, ¿no? Así que, Eduardo, muchas gracias por haber conversado con la voz de los que sobran. Mira, gracias a ustedes, y en el caso que lo deseen, nosotros estamos en contacto con la gente que está allá en terreno. Estupendo. Con los migrantes que están ayudando a los migrantes que vienen, y con la gente de la academia que está trabajando también estos temas y que ha anunciado desde hace mucho tiempo, claro, que no se los escucha para nada. Eso. Así que, gracias, Eduardo. Nos sobramos, somos voces que gracias están ustedes para comunicarnos. Estupendo, gracias, Eduardo, que estés muy bien. Eduardo. Adiós. Son las 11 de la mañana.